¿A qué llamamos cura del sentimiento de culpa como núcleo de la formación de los psicoanalistas? Iniciemos con una parte de la obra de Freud. El individuo no debe sanar, sino permanecer enfermo, pues no merece nada mejor. Es muy asombrosa, pero también delatora, la resignación sin quejas con que tales personas suelen llevar su duro destino. Para defendernos de esta resistencia, estamos limitados a hacerla consciente y al intento de desmontar poco a poco ese superyo hostil. Cura del sentimiento de culpa es matar la tiranía superyoica, aniquilar la enfermedad, liberarse del cacón, el mal, es preservarse de la afección, del enemigo interior. En este sentido, el psicoanalista es como una especie de cazador, entre comillas, apostado en el ángulo adecuado, dispuesto en todo momento a liquidar lo imaginario de la enfermedad, el sufrimiento, el malestar y los síntomas, siendo el desmonte del superyo su objetivo principal. Tal desmonte no es posible sin el trabajo decidido del analizante, o más exactamente, del inconsciente del analizante. Según Gallo, un profesor de la Universidad de Antioquia, la liviandad de la culpa al final de un análisis, en lugar de producir un saldo cínico, nos hace responsables en el plano del deseo y más entusiastas en el campo del saber. Si ello no ocurre, hemos de suponer, parafraseando a Lacan, que estamos en presencia de un débil mental que, por los efectos del análisis, no solo se ha desculpabilizado, sino que además se ha transformado en canalla. La clínica del superyo se articula con la idea del otro malo, la cual evoca a la paranoia. Dicha noción remite a una cuestión estructural, a una rivalidad primordial que, si es lícito decirlo así, permite inferir que la clínica del otro malo es múltiple y dinámica, tal y como lo sugieren en sus casos clínicos varios analistas como Miquel Bassols, Carol de Wambrechies, Lasagna, Antonio Di Sassia, Philippe de George, Daniel Matet y Alfredo Zenoni, bajo la dirección de Jacqueline Miller, en París. Así pues, el otro malo no es solo un individuo, puede ser también el órgano que martiriza en la hipocondría, o el superyo que aflige y devora en la depresión profunda o en la melancolía. El superyo arcaico, en tanto imagen o espejo del complejo de Edipo, es el causante del sentimiento de culpa, y por eso debe ser extraído o extirpado su modo de operar imaginario, como si se tratara de una sustancia venenosa que corroe en la subjetividad. Sin embargo, es claro que para una gran mayoría de autores, el propósito del análisis no consiste en desculpabilizar al sujeto, lo cual no solo es poco probable, irreprochable desde la perspectiva de muchos ángulos disciplinares, sino que además tiene muy poco que ver con la tesis que exponemos aquí. A partir de la experiencia analítica, se deduce que el origen imaginario del sentimiento de culpa reposa en el superyo. A lo largo de los capítulos que componen el libro Cura del sentimiento de culpa y de la depresión, hemos dicho que curarse del sentimiento de culpa implica, en último término, reducir la fuerza y la capacidad ofensiva del superyo, generando de paso una especie de tranquilidad estoica. Sería, como en el caso colombiano, hacer que los grupos al margen de la ley, guerrillas, paramilitares, narcotraficantes, delincuentes y delincuencia organizada y común,
depusieran las armas para alcanzar la paz, la cual no hay que entender como ausencia absoluta de conflictos, sino como la reducción de tensiones que garantizaría un modus operandi con mayores oportunidades para el desarrollo económico y social. El sentimiento de culpa, tal y como nos lo enseña Freud y como lo constatamos en la experiencia analítica, es la consecuencia en el yo del influjo de un superyo cruel. Por eso afirma, la tensión creada entre el severo superyo y el yo subordinado al mismo es calificada de sentimiento de culpabilidad. Se manifiesta bajo la forma de necesidad de castigo, siendo en realidad el superyo el lugar de la operación analítica y no, como usualmente se cree, el robustecimiento del yo, pues ¿qué sentido tendría fortalecer al yo si el poder que lo amenaza no se reduce en intensidad? Sería como reforzar el pie de fuerza de los militares, pero sin que las filas de la subversión se debilitaran, constituyendo dicho fortalecimiento una invitación para que esta última hiciera lo mismo, quedando el conflicto similar o peor a como estaba antes. Todo ello se asocia con la depresión y digamos que un sujeto se deprime cuando advierte que la vida no es como se la imaginó y no admite la verdad de los límites y de la ley. El problema aquí es que el sujeto experimenta nostalgia y duelo por perder lo malo, lo inconveniente también se añora. Cuando Freud habla en el esquema del psicoanálisis, ya al final de su vida y tras una larga experiencia analítica, del intento de desmontar poco a poco ese superyo hostil, está haciendo referencia, sin decirlo directamente, a la cura o reducción del sentimiento de culpabilidad, el cual tiene efectos en la depresión, reduciéndola. Pues al atenuar o debilitar el poder amenazante del superyo en su relación con el yo, éste descansa de su influjo cruel y como consecuencia la tensión se merma y el sentimiento de culpa en el yo se desvanece. Es claro que al darse este desvanecimiento, también se produce simultáneamente un desvanecimiento de la depresión. En este sentido, dice Karl Jaspers, si nosotros, hombres, nos pudiéramos liberar de aquella culpa metafísica, seríamos ángeles. Luego, lo que llamamos cura o disminución del sentimiento de culpa como algo que solo es alcanzable con dificultad en las neurosis obsesivas y no tan fácilmente en la melancolía, no es su supresión total, sino solo la reducción o recorte de su sector imaginario, como mostrábamos en otra parte en el trébol de la culpa. Curarse del sentimiento de culpa es, en realidad, transformar la culpa en responsabilidad. En esta dirección es fundamental el silencio de la ética analítica, el cual hace callar el imperativo de la moral religiosa y el de la ley universal kantiana. Sin embargo, sustraer la culpa a quien, por estructura, no puede acceder a un nivel ético superior representa, sin lugar a dudas, un grave peligro. Ahora, es claro que lo más útil para el psicoanálisis es lo que parece más inútil para la demanda social en las consultas y tratamientos. Todo esto en relación con los debates recientes promovidos por Miller en la AMP, la Asociación Mundial de Psicoanálisis, sobre los centros psicoanalíticos de consulta y tratamiento, los llamados CPCT, en los cuales se practica la psicoterapia o el psicoanálisis aplicado, que se tiende a confundir con el psicoanálisis puro. Desmontar poco a poco ese superyo hostil es una labor en la dirección de la cura que implica un tiempo cronológico extenso para alcanzar dicha elaboración. Supone
tal y como hoy son pensados en la AMP los criterios para definir el paso del analizante a analista, precisar el tiempo en que el aspirante ha estado en análisis, si tal experiencia se ha llevado a cabo con un analista y si se ha llegado al final. Por esto consideramos que la cura, entendida como reducción, y en el par de situaciones psicopatológicas arriba descritas del sentimiento de culpa, puede ser considerada el núcleo de la formación de los analistas. Sobre un efecto así, los profesionales de la salud mental bien podrían decir: tanto tiempo, dinero y esfuerzos para obtener algo tan singular que a la postre no pasa por el control de las estadísticas. Sin embargo, es necesario recordar a Freud sobre la iniciación del tratamiento, cuando decía que no hay en la vida nada más costoso que la enfermedad y la estupidez o la estulticia. En contraposición a las políticas de los estados, el psicoanálisis plantea una posición menos optimista cuando sostiene que no hay salud mental. No obstante, según la lógica darwiniana, es preciso decir que quien se analiza hasta el final está mejor dotado para tolerar lo real de las frustraciones propias de la vida y aún la práctica psicoanalítica. La reducción de lo imaginario, que algunos autores tienden a minimizar o a considerar como algo superfluo y superado en lo teórico, al final de la obra de Lacan, es algo esencial y semejante a la elaboración que hemos realizado, reducción que concuerda precisamente con el testimonio del pase de Gustavo Stiglitz, quien fue nominado analista de la escuela AE por la Escuela de la Orientación Lacaniana EOL en el año 2010, luego de un largo análisis de más de 25 años con 5 analistas distintos. Parafraseando al psiquiatra y psicoanalista argentino desde su testimonio transmitido en Lima el 17 de julio de 2010 y en correlación con nuestro objetivo, decimos que la cura o reducción del sentimiento de culpa se da cuando se presenta el paso de un superyo imaginario que culmina, al estar cargado de sentido, de acusaciones y de odio, a un superyo más simbólico y liviano que ama e invita al sujeto a la producción creativa. En otras palabras, es el paso del rugiente superyo arcaico, en tanto significante amo acosador, a otro cuyas voces son más silenciosas, suaves y tranquilizadoras como resto de la operación analítica. Un tránsito que implica, según Hugo Bleichmar, analizar la articulación entre agresión como efecto de la pulsión de muerte, sentimiento de culpa y depresión. El concepto de tiempo que empleamos, lo sabemos muy bien, despierta escozor entre quienes consideran que la cura pensada así impulsaría la infinitización del proceso analítico y la loca pasión de la falta en ser. Sería favorecer el goce sentido que produce la elaboración. Sin embargo, la experiencia enseña que no es una cuestión que se alcance en unos cuantos meses y con un dispositivo de sesiones estandarizadas de 5 o 6 minutos cada una.